Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es sábado 12 de agosto de este año 2023. Es día dedicado a la Santísima Virgen María. Nos ponemos en las manos de nuestra Madre y le pedimos a ella que, como en Caná de Galilea, interceda hoy para que nuestra fe crezca, para poder recibir a Jesús en nuestro corazón y darle siempre a Él el primer lugar. Hoy es un día para alabar, bendecir al Señor, para no perder la confianza y aprender siempre a esperar en Él, porque la palabra del Señor no deja de cumplirse. El Señor hoy reclama fe en nuestro corazón y es preciso entenderlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió, y en aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios en este día nos lleva sobre todo a descubrir qué es lo esencial en nuestra vida de relación con Dios. Y lo esencial en nuestra relación con Dios está en amarlo sobre todo a Él primero, darle el primer lugar al Señor, y segundo, tener fe, una fe que no se adquiere por las propias fuerzas, sino que se recibe en esa búsqueda constante por los caminos de Dios, y esa fe se recibe cuando decidimos vivir una vida en el amor al Señor. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, y allí escuchamos cómo el Señor le habla al pueblo. El Señor le dice a Moisés que debe aclararle al pueblo qué es lo esencial en esa relación con Él, con el Dios que los ha sacado de Egipto. Y lo esencial siempre va a ser el amor al Señor, que se manifiesta dándole el primer lugar en nuestro corazón. Estamos en un momento de la historia o en una época donde se habla mucho del amor, y a nombre del amor se hacen muchas cosas que interpelan realmente el sentido de la vida afectiva. Y por eso, cuando se nos dice en la primera lectura que el amor a Dios no es cuestión de sentimentalismos, que el amor no es una cuestión de conveniencias de los hombres o de iniciativa del ser humano, sino que el amor es Dios, pero que en Él debemos estar para aprender lo que es la nobleza de sentimientos, lo que es una vida en la recta intención para hacer siempre el bien, que en el Señor debemos estar para comprender que el amor no es posesivo, que el amor siempre deja en libertad, y que el amor sobre todo es una experiencia de la pureza interior de quien aprende a vivir en la vida del Espíritu de Dios
para hacer complemento con quienes humanamente Dios coloca en el camino de nuestra historia personal. En nombre del amor siempre se estarán presentando situaciones muy inadecuadas, y por eso lo más especial es siempre ir a la fuente, a Dios, que es amor. Dice pues la primera lectura que el pueblo tiene que aprender a escuchar a Dios para descubrir lo que significa la experiencia de amar al Señor con un sincero corazón, porque allí es donde está la fuerza realmente de la vida que Dios nos ha dado. Ama primero al Señor, ámalo con todo tu corazón. Se ha banalizado mucho la palabra amor, y el nombre del amor se quieren legalizar muchas situaciones, desde los desórdenes sexuales y morales. Por eso hay veces vemos escenarios en el diario vivir de vidas marcadas por injusticias afectivas, o esos afectos que realmente no le hacen tanto bien a las relaciones, pero hay quienes deciden tolerar una relación, hay veces obsesiva, enfermiza, o una relación donde la vida no tiene la luz, la fuerza para vivir como verdaderos hijos de Dios. El amor siempre que nos pide Dios es un amor que rescata nuestra dignidad y nos levanta muy alto. De tal manera que hoy en el Evangelio también encontramos a nuestro Señor Jesucristo pidiendo fe de parte nuestra. Él no se extraña de la fe de sus discípulos porque sabe que van en proceso, sino de un pueblo que al guardar los mandamientos del Señor debió haber crecido en la fe. Cuando se guarda el mandamiento de Dios con amor, el producido de ese guardar, de esa alianza con Dios, siempre va a ser una fe grande, porque el que se da a la tarea de tener una buena relación con Dios, de vivir ese pacto con el Señor del cielo y de la tierra, y que no haya otro Dios, desde allí empieza la fe a crecer, la fe a ser grande para poder alcanzar no solo esas promesas de Dios, sino para poder agradarlo a Él, porque como decíamos al inicio de nuestra meditación, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que vale la pena mirar lo que hoy sucede en el Evangelio, y es que le han llevado a los discípulos un joven epiléptico. La epilepsia está causada por una perturbación espiritual, obra del mal, del maligno, y los discípulos preguntan por qué ellos no pudieron ayudar al muchacho, liberarlo. Y Jesús les dice que es un tema de la fe, que la fe no es simplemente un sentimiento religioso. La fe es el don de Dios, la capacidad de creer a Dios, y desde esa capacidad de creer a Dios, ser dócil para estar unidos todos los días al Señor, para amarlo en Él y para que en el amor de Dios tengamos autoridad, confianza para someter todos los males de este mundo, porque el que tiene fe en el Señor y vive una relación fiel con el Señor, todo lo que haga en el nombre de Dios se someterá, y en el tiempo esa oración de sometimiento traerá la victoria, porque esa es la obra de Dios para sus hijos. Le debemos pedir hoy a Jesús que nos aumente la fe, porque la fe es la que nos da firmeza, la fe
si es capacidad de creer, es porque comprendemos que Dios es fiel y que el que nos ha prometido no nos va a engañar, porque siempre en el tiempo vemos que Él es el que permanece y queda a nuestro lado. Si tuvierais fe, nada sería imposible. Hoy le afirma Jesús a sus discípulos. Y vale para cada uno de nosotros, sobre todo porque en este momento de la historia tenemos que purificar la fe de toda superstición. Hoy se cree en todo y hoy por la urgencia de tener una respuesta ante las necesidades o por tener de una manera inmediata el control o la seguridad de algo que se está pidiendo, se cae en la tentación de poner la fe en otros dioses o ídolos, mejor digamos, en ídolos que se quieren asemejar a la grandeza de Dios, pero no lo logra, porque lo más importante es la grandeza del Señor cuando nosotros oramos movidos y convencidos por el Espíritu Santo, porque Dios es grande y eso nos lo revela el Espíritu Santo. Él lo es todo y eso nos lo aclara el Espíritu Santo. El Señor lo puede en todo y eso nos lo hace experimentar el Espíritu Santo. Que hoy el Señor nos aumente la fe y nos aumente el amor por Él, porque en la medida de amar más a Dios, crecerá mucho más nuestra fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos. No olvidemos honrar a la Santísima Virgen María con el Santo Rosario.